Hola, hoy nos toca conversar sobre las características de almacenamiento. Imagínense ustedes que estuvieran en nuestro centro de distribución o en el almacén y podríamos imaginariamente estar encima, en el techo, y mirar todas las operaciones que tenemos, la recepción, ¿no? La revisión de los productos, ¿no? El tema del acondicionado, ¿no? El tema del estrefilado de los productos, el tema, por ejemplo, del el despacho, ¿no? Todos estos procesos que tenemos a bien gestionar en nuestros almacenes o centros de distribución. Si miramos justamente desde arriba hacia abajo, nos vamos a dar cuenta que existe un flujo, un proceso o una suma de procesos concadenados, unidos, ¿no? Y si seguimos viendo un poquito más, ¿no? Retrospectivamente nos vamos a dar cuenta que es una especie de flujo en U. ¿Qué significa flujo en U? Significa que ingresa por un lado, se gestiona, ingresa al centro de distribución, almacén los productos, se hacen todos los procesos dentro de este flujo de almacenamiento que estuve comentándolos anteriormente y por último llega el proceso de despacho y salida. Y es un flujo llamado flujo en U. Ingresan y luego de todos los procesos con el valor del tiempo estimado, lo gestionamos la salida. Aunque exista una puerta, este flujo es de carácter continuo. Este flujo continúa dentro de los procesos día a día. Entonces ya vemos una característica con respecto al almacenamiento. Otra característica importante es el tema de ocupabilidad. ¿Qué significa ocupabilidad? Todo almacén y centro de distribución tiene un nivel de ocupabilidad, cuánto se llena el almacén. Yo puedo medirlo por paletas. ¿Qué significa eso? La cantidad de paletas que resiste almacenar, en el flujo propiamente también. Yo puedo gestionarlo esto por metros cúbicos o por metros cuadrados. ¿Cuánto es la capacidad de almacenamiento? Que en eso se mide el nivel de ocupabilidad que tenemos a bien hoy en día. Un lunes puede haber un nivel de ocupabilidad, un viernes, un miércoles, pueden haber diferentes, modularmente hablando, diferentes porcentajes de ocupabilidad. En teoría, la idea es analizarlo, determinar sus causas del nivel de ocupabilidad, ¿no? Debido a los ingresos, los almacenamientos y los despachos, tener una cuenta muy reflexiva sobre esto. ¿Y por qué? Porque hay que tomar una acción al respecto. Imaginemos que del 70 al 85% es el semáforo verde. La fluidez continúa, ingresan los productos, se almacenan, se rotulan, se hace su acondicionamiento, pasa a la zona de despacho y se despacha o a la verticalización, sea en Sedicar, abarrotes, lácteos, en el almacén que ustedes estén gestionando hoy en día. Entonces, en ese nivel de fluidez del 70 al 85%, las cosas caminan y avanzan. Ahora del 85 al 95% ya existe un nivel de dificultad. Los cada vez nos llenamos de productos, el flujo ya no es tan continuo, se pueden aparecer de algún lado lo que llamamos en un almacén cuellos de botella y eso hay que resolverlo de alguna manera. ¿Ok? Adicionalmente a este nivel que hemos hablado, el verde, el ámbar, podemos pasar al rojo. Y en el rojo, que es generalmente del 95% hacia arriba, ya es un nivel crítico. El almacén está sobrepoblado y puedo generar ciertos problemas de accidentes, puedo generar problemas de confusión de paletas, ¿no? O de carga y puedo generar ciertos problemas que ese cuello de botella se haga tal cuello de botella que no se pueda continuar las operaciones. Por ende se empieza a modular la cantidad que ingresa, el flujo que está dentro del almacén y los despachos. Entonces, todo esto es importante, ¿ah? Y entonces todos los días tenemos que un poco modular, saber cuántos nuestros niveles de ingreso. Para eso hay una programación de la recepción. La fluidez de salida de nuestros productos nos va a dar un nivel de ocupabilidad de cierta manera aceptable, que generalmente, como bien les he comentado, es del 70% al 85%.
Para lograr estos elementos no solamente necesitamos tecnología, no solamente necesitamos estos espacios físicos para poder gestionar, sino necesitamos un poco de carácter interno cada uno de nosotros, ciertos elementos que en realidad son 4 para llegar a poder gestionar adecuadamente. Vamos con el primero. El primero es el sentido de urgencia. En un almacén, todos, absolutamente todo el personal, debemos tener claro que existe dentro de nuestros elementos de trabajo el sentido de urgencia para gestionar nuestras operaciones. Todo es relativamente urgente y todo de alguna manera tenemos que solucionarlo, ¿no? Lograr de alguna manera que el flujo de este proceso continuo que estábamos hablando de mercancías en el almacén fluya adecuadamente. Entonces el primero es sentido de urgencia. El segundo está relativamente hablando de la productividad. Y cuando hablamos de productividad estamos hablando de que existen indicadores de gestión, ¿no? Por ejemplo, horas hombre, cuántas paletas he recepcionado, cuántos he despachado, ¿no? Nivel de despachos por hora en los camiones, todo requiere cierta productividad y gestión de indicadores. El tercero es la proactividad. ¿Y aquí llamamos proactividad? Pues justamente cuando tenemos ese sentido de urgencia, cuando se gestiona estos problemas, de qué manera nosotros proactivamente podamos lograr solucionar, ¿no? Identificar el problema, levantar la mano o llamar por teléfono a quien tengamos que llamar para un poco desenredar la situación y lograr que justamente existe este flujo de proceso, ¿no? Para lograr despachar a nuestros clientes, que en este caso son nuestras tiendas. Y el cuarto, estamos hablando básicamente de lo que es saber antes y saber después nuestros procesos. O sea, yo hago un proceso, ¿qué cosa es lo que se hace antes del proceso? ¿Cómo quiero recibirlo? ¿Cómo debo recibir ese proceso anterior? Y luego, ¿cómo vamos a gestionar nuestro proceso siguiente para saber cómo lo necesita recibir nuestro siguiente proceso? Ojo, no estamos solos, trabajamos en equipo. Entonces, para trabajar en equipo también tenemos que conocer el antes y el después de nuestro propio proceso.